Hola, Hola, hola. queridos amigos de Modo Vida, bienvenidos a un capítulo más de Ciclo Biblia. Estamos ya en el episodio número 27, el mismo número de mi habitación cuando estaba en Elizabeth. Datazo. Sí, el mismo número también que tenía mi ropa, porque había que ponerle el número de tu habitación a la ropa, así que todo, bueno, la ropa que tenía en ese momento Claro. tiene todo escrito El 27. Un número muy especial entonces. Muy especial, sí. Bueno, y lo titulamos La Despedida. ¿Por qué? Porque desde hace varios ciclobiblias atrás, un montón, nos venía acompañando la historia de Moisés. O sea, este era nuestro personaje ahí, el Moisés, Constante. El pueblo, Moisés y Aarón, Moisés y Faraón, las plagas. Y bueno, y hasta acá llega la historia de Moisés, hasta el ciclo Biblia de hoy. Nos despedimos de este personaje. Que hasta ahora fue el que más capítulos nos acompañó. Pero este personaje, antes de despedirse, como sabemos, escribió este libro de Deuteronomio, que es el que estamos estudiando, y también invita al pueblo a no apartarse de la ley, a ponerlas en práctica, a recordarla y ponerlas en práctica. Sí. Y una vez más, vemos en esta fracción de la Biblia que recordemos, vamos a estar viendo lo que son el capítulo 29 al 34, son 6, son los últimos 6 del libro de Deuteronomio, donde de nuevo vemos la oportunidad de Moisés de decirle al pueblo: tomen, preserven esta ley, no se olviden de ella, pónganla en práctica. Sí, y eso es también de, fortalecer, animar y todo eso al nuevo líder que va a tomar la posta del pueblo de Dios. Antes de entrar en detalle en este ciclo Biblia de hoy, vamos a orar, vamos a pedir la conducción y la dirección de Dios en este capítulo. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque también estás con nosotros. Gracias porque dejaste estas historias sumamente enriquecedoras en tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes a ver tu carácter reflejado en estos textos y que tu Espíritu Santo esté con nosotros y también con quien está escuchando estos videos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, vamos a contarles primero dónde estamos. Sí. Estamos en Salta Capital. Estamos muy contentos de haber llegado a este punto de la ciclovida, porque era un punto muy deseado para nosotros desde que empezó nuestro sueño de hacer la 40. Así que no solamente estamos contentos por haber logrado llegar, sino también porque pudimos ser recibidos muy amablemente por Marta, donde estamos ahora, en su casa. También agradecer la gestión de Mauro, que fue el que nos puso en contacto con ella. Bueno, para saber un poco de qué hablaban estos capítulos, si bien no vamos a entrar en detalle en lo que decía cada uno, ustedes pueden ir a sus Biblias, lógicamente, esperamos que ustedes nos sigan con la lectura, esto es simplemente un repaso. En el capítulo 29 está el pacto renovado en Moab. Recordamos que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo ahí en Moab, después de haber conquistado a Sehón y Og. Eso. Y esa parte del territorio de Moab que ellos conquistan termina siendo parte de la herencia de Rubén, de Gad y de parte de las tribus de Manasés. Ellos estaban en ese lugar en este momento de la historia. Estaban próximos a cruzar el Jordán para conquistar el otro lado del Jordán, donde era la tierra prometida. Era Canaán. Y en este lugar ellos hacen un pacto con Dios nuevamente, donde aceptan ser el pueblo de Dios, donde aceptan seguir la ley de Dios, donde aceptan ser el pueblo que iba a ser la representación de la santidad de Dios, para ser testimonio en el mundo de ese momento. Renuevan el pacto que habían hecho en Sinaí casi 40 años atrás. Con sus padres, digamos. Exactamente. Y acá, que la Biblia en esta porción lo menciona como el pacto en Horeb, pero es lo mismo, Horeb y Sinaí son sinónimos, digamos, el mismo lugar. Bueno, y acá vemos esa renovación, ¿no?, del pacto. Y después tenemos el capítulo 30, donde tenemos las condiciones para poder restaurar nuestra relación con Dios después de habernos alejado. O sea, las bendiciones también después del arrepentimiento y de la vuelta a Dios. Y es también, como sabemos, Moisés era un profeta, es profético lo que él dice, porque se sabía que este pueblo escogido en el futuro se iba a apartar de Dios. Y cuando estuviera dispersado por la tierra, podía volver a Dios y Dios los iba a volver a reunir. Esa era la promesa.
En el 31 vemos a Josué, quien era el próximo líder, a quien se le da ánimo para que él pueda enfrentar lo que se venía, la sucesión. Recordemos, Josué había sido un ayudante de Moisés por muchísimo tiempo y había sido uno de los dos espías que había traído buenas nuevas de aquella excursión que habían hecho a la tierra prometida. Que tuvo fe y dijo, sí podemos conquistar, porque tenemos a Dios, no importa que sean gigantes. Sí, pero bueno, Caleb era el otro y bueno, Josué es el que toma la posta que Moisés le entrega. Conocemos también que eso no terminó muy bien, pero bueno, eso ya lo vimos en otro capítulo. Y también tenemos la recordación de que esta ley que Moisés le estaba dejando escrita, que era la ley de Dios, tenía que ser leída cada 7 años cuando se juntaran en la fiesta de las enramadas. Y después también vemos esto que le decía antes, ¿no? La predicción de la rebeldía del pueblo, que Dios se la revela a Moisés, y las últimas instrucciones también que se les da a él con respecto a esto. En el capítulo siguiente, en el 32, tenemos el cántico de Moisés, que es algo profético en el que él dice las palabras tan tristes, porque a mí me pareció muy triste esta fracción de la Biblia, donde Dios una vez más recuerda que es un pueblo que se va a apartar de él, que él se va a vengar o sea, que él es un Dios justo que el día del juicio va a llegar, y se lo describe también como un guerrero que va con una espada. Y también vemos cuando Dios le dice a Moisés, vas a ver la tierra prometida desde un monte, no vas a entrar a la tierra prometida por lo que pasó con Aarón cuando digamos fueron en contra de mi santidad y fueron unos malos representantes de mi carácter ante la roca. Esa historia también ya la vimos. Y en el 33 vemos cuando Moisés bendice a las tribus, llama a las tribus, estaban todos reunidos igual, estaban haciendo este pacto, ¿no? Y estas últimas instrucciones, el cántico, y bendice a las tribus. Muy interesante todas las palabras que también son bastante proféticas que se les dice a cada una de las tribus. Y en el 34 vemos la muerte y la sepultura de Moisés. Qué interesante que es ver que Moisés, o sea, que Dios le dijo a Moisés, hasta acá vas a llegar, o sea, como, deja las cosas en orden, dale ánimo al pueblo, dale este último mensaje a tu pueblo, dale esta última fuerza a Josué que va a ser tu sucesor. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que me gusta verlo, es que hasta los últimos días Moisés dice que no perdió ninguna función, si bien tenía 120 años, que para esa edad, o sea, para esa época ya era bastante edad, digamos, nunca perdió ninguna función, ni siquiera perdió un poco de la vista, nunca perdió el vigor, nunca perdió la fuerza. Eso hace ver a las claras que la fuerza que tenía Moisés era de Dios, nada más. Bueno, vamos a ver. ¿Quieres saltar vos? Después comparto yo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de estos capítulos o que querés compartir en forma especial? Una de las cosas que más me llamó la atención, por ahí influenciado por algo que vivimos esta semana, es el cántico de Moisés. No porque, no sé, porque la música ya estaba buena, sino por la forma que elige Moisés para comunicar al pueblo esto. Fue Dios quien le dio la instrucción a Moisés de que dejara esto. Vemos en el cántico de Moisés que le recuerda todas las bendiciones que pasaron, o sea, le está hablando al pueblo, una generación que salió siendo muy chiquita de Egipto, le cuenta todo lo que pasaron, todas las grandes proezas que hizo Dios con el pueblo, todas esas bendiciones que le dio, le cuenta también el futuro, cómo va a ser. Y lo interesante es que lo hace cantando. ¿Y por qué me llamó la atención esta semana? Porque pasamos por un pueblo que se llama Lumbrera. Resulta que, bueno, paseando, recorriendo el pueblo, nos encontramos con una mujer ya de edad que había compuesto una canción al pueblo, a la lumbrera, y que le pedimos que nos recite una porción de la letra de esa canción. Y era gracioso porque ella empezaba a recitar la canción y después como que la cantaba en su mente para recordar lo que decía la letra, y después nos la recitaba en voz audible. Ya había sido 40 años que había compuesto. Hace más de 40 años que compuso esa canción, y aún así ella se podía acordar de la letra si lo cantaba. Entonces me llama la atención que en este caso Moisés se lo canta al pueblo, porque es una manera como mucho más fuerte de fijar un mensaje en la mente, de memorizar un mensaje. A nosotros también nos pasa. Si nos dicen, recitemos la letra de una canción, no sé, del himno nacional argentino, recitarla no nos sale tan fácil. Pero si lo cantamos, nos va a salir.
Eso me llamó mucho la atención de Bueno, este a los capítulo. niños, Otras cositas también, bueno, pero... con los niños se usa la misma técnica. Sí. Bueno, yo me aprendí el nombre de los discípulos, por ejemplo, con una canción. Una canción, sí. Después ahora me estoy acordando que existe una canción de Topollillo de los números, que me re gusta. Sí, hay como que es una buena forma de aprendizaje y que Moisés lo utiliza, y el mensaje que está en ese cántico, como les comentaba, es un recuerdo de las grandes proezas de Dios, y lamentablemente también es un mensaje de amonestación y un mensaje profético de que el pueblo se iba a apartar y que Dios iba a obrar su juicio. Voy a compartir 3 versículos de este cántico de Moisés. 4. Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Él es Dios de la verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. ¿Por qué me gusta mucho este versículo? Porque, como venía diciendo, este es un momento crítico en el que Dios va a hacer juicio ante los desobedientes, ante los que menosprecian su santidad, y sobre todo a quienes son infieles y van con otros dioses. Y acá es como que se aclara una vez más que Dios es justo. Él es justo y verdadero. Y no hay que dudar de eso. No hay que dudar de los planes de Dios y los porqué de lo que Dios hace. En este caso, traer el juicio hacia Israel. En el 15, versículo 15, dice: pero engordó Jesurum, que es una forma en la que se le llamaba al pueblo, y dio coces. Tanto engordó que brillaba de gordo. Es decir, prosperó mucho este pueblo. Y abandonó a Dios, su creador. Despreció su protección y despreció a su protector y salvador. Esta es la parte triste. O sea, le dio todo lo que podían desear y lo menospreciaron, lo abandonaron. Y el 35: para el día en el que me vengue y les dé su merecido, para cuando llegue el momento de su caída. Ya está cerca el día de su destrucción, ya se les acerca la hora. En otras versiones dice: el día del juicio se acerca. Y bueno, yendo a lo que a mí me gustó, lo que yo quiero compartir, es que esto que vemos acá, que era un mensaje para el pueblo de Israel en su momento, un pueblo al que Dios escogió de manera particular para que fuera su representante acá en la tierra de la pureza y el carácter de Dios, no es solamente un mensaje para Israel. El hecho de que nosotros tengamos esta historia acá preservada para nosotros hoy es también un mensaje para nosotros. Nosotros podríamos ser el Israel de ese momento. Los hijos de Dios somos Israel. Somos este pueblo que Dios escoge. Somos los escogidos de Dios. Y a nosotros es que Dios hoy, o sea, también es para nuestra realidad, no es solamente una historia, nos dice: acá tengo el pacto. Hicimos un pacto, no lo abandones. Conozco tu corazón, porque Dios conoce nuestros corazones. Incluso en este pasaje vemos que Dios conocía el corazón del pueblo y sabía que dentro de este pueblo que estaba a punto de cruzar el Jordán había algunos corazones propensos a abandonar la ley o a abandonarlo a Dios. Y sabiendo esto, también es que Moisés les advierte con todo lo que leímos. Y Dios también conoce nuestro corazón. Y probablemente Dios también está conociendo las intenciones que nos apartan de su ley. Y Él nos exhorta a nosotros también hoy que nosotros no abandonemos su ley, que la recordemos y que las pongamos en práctica, porque eso nos va a dar fuerza. En un versículo más por acá, que no me acuerdo ahora el número, dice: ellas son importantes para tu vida. Eso le dice Moisés al pueblo. Para nosotros también, la palabra de Dios es vida para nosotros. Y es a eso que tenemos que aferrarnos y no abandonarlo, para no abandonar justamente a Dios. Qué importante advertencia esta, la del versículo 15. Muchas veces nos acordamos de Dios cuando las cosas nos van mal. Y cuando nos empieza a ir bien, listo, nos olvidamos. Es por mi mérito, porque yo trabajé bien, porque yo hice las cosas bien que las tengo. No te olvides cuando te vaya bien, cuando engorde el pueblo, cuando prosperes, no te olvides de Dios. Esa advertencia es como fuerte y muy vigente hoy en día. Otras verdades que vemos es, por ejemplo, que cuando decía, ¿no?, que cuando vean que este pueblo, este territorio esté completamente estéril y Dios haya
ya dejado de proteger a este pueblo y haya sido presa fácil y se vea sumamente devastado, y los otros pueblos digan, ¿qué pasó con este pueblo? La respuesta va a ser que ellos abandonaron el pacto. Eso lo vemos en el 29-25. Entonces, cuando en nuestra vida a veces se ve, la vida puede ser que no se vea como muy bendecida, la respuesta puede estar ahí, en el hecho de que si no tenemos la paz que Dios da en nuestro corazón y la alegría que se ve reflejada en nuestro rostro, es probablemente porque nos hemos apartado del pacto. Nos estamos apartando de nuestro Creador. Bueno, ¿y cuál fue tu versículo favorito? Mi versículo favorito fue... A ver, hubieron varios, pero me gustó esta advertencia que ya la encontramos en libros anteriores, pero me gustó nuevamente acá. El capítulo 30, versículo 15 y 16. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplan sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Me encantó, porque Dios nos da a elegir y está en nosotros decidir si estamos dispuestos a recibir la bendición de Dios o no, o la rechazamos. Es algo voluntario. Bueno, a mí me gustó, es fácil recordar, 29-29, que dice que hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley, por ejemplo. Entonces, a veces no entendemos algunas cosas. Puede que no entendamos muchas cosas. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza en el único Dios verdadero, el Creador, el Sustentador, el Salvador, y estamos conscientes de que Él es la vida para nosotros, solamente nos queda obedecer su ley y seguir su camino. Y el resto, que no fue revelado probablemente, no es necesario que sepamos. Así que tenemos que solamente caminar confiados en el Señor. Pero sí, no ignorar conscientemente lo que fue revelado. Debemos escudriñarlo, aprenderlo, recordarlo y ponerlo en práctica. Si recibimos la luz, no podemos ignorar eso. Sí, no seamos unos ignorantes conscientes. Básicamente eso. Bueno, hasta acá el ciclo Biblia de hoy, capítulo o episodio 27. Los esperamos en el siguiente, en el 28. Ya vamos a empezar un nuevo libro con jueces y Josué, siempre me equivoco. Obviamente los invitamos a que sigan la lectura y que nos dejen sus comentarios, así nosotros también podemos escucharlos a ustedes. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.